Seguimos con el análisis de la situación nacional y sumo a mesa de periodistas al abogado activista de la sociedad civil, Carlos Lee. Don Carlos, buen día. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Don Carlos. Gracias, Axel. Buen día. Don Carlos, ya ha habido en las últimas semanas múltiples intentos de sentar a todas las partes, de crear una mesa única, de generar la confianza para iniciar el diálogo. ¿Qué tiene que pasar para que esta mesa convocada ahora en Peronomé sí pueda sentar a todas las partes y empiece a negociarse el diálogo para poner, por lo menos para tratar de traer calma a las calles en Panamá? Buen día, Carlos, te escucho. ¿Qué tiene que pasar? Mira, yo creo que uno de los errores que se cometieron para la convocatoria de esta mesa es no haber definido previamente los límites y los parámetros de esa mesa. Porque justamente se deja abierto y pasa lo que ha pasado. Cada sector tiene sus propias demandas, tiene sus propios intereses y los pone como prioritario incluso como condición para sentarse a hablar sobre lo que a cada sector le interesa. Si tú tomas la iniciativa para convocar a grupos tan diversos a una mesa, debes de definir un parámetro conceptual, además del metodológico, y no salirte, vamos a hacer una mesa cuando el panorama estaba tan definido en los sectores. Cada sector estaba poniendo sus demandas ahí. Lograron ciertamente que reducir en 4 o 3 inquietudes o demandas. Sin embargo, algunos mantenían su lista de 30, 34 demandas que les interesa dialogar. Producto ciertamente de una democracia que se ha ido debilitando, que no tiene espacios de participación efectiva, que genera este cúmulo de insatisfacciones de parte de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, y que en el momento que ven la oportunidad de ser escuchados o cuando hacen las acciones que obligan a los sectores de poder político, en este caso del sector gobernante, de entender que tiene que establecer mecanismos permanentes de comunicación que no lo hace tradicionalmente en el país, entonces se genera esta dificultad inicial, ¿no? Yo creo que los grupos de presión saben que solamente en las calles, solamente haciendo presión de ese tipo, los gobiernos van a abrir el llamado a una mesa de negociación o una mesa de conversación, que definitivamente también tiene que en la parte metodológica establecer algunos parámetros. Cuando hay sectores tan diferenciados, pretender lograr consenso es partir con un margen de fracaso bastante alto. El diálogo no puede plantearse desde un inicio que la condición es lograr consenso con personas que no han estado acostumbradas a sentarse a negociar situaciones y a deliberar sobre temas importantes. No han estado acostumbradas a escuchar las razones que tienen la otra parte del conflicto, que también tiene su verdad. Entonces, en la búsqueda de puntos de convergencia, se necesita hacer un ejercicio y una práctica de deliberación. La deliberación es que cada parte tiene espacios para poner sus argumentos, exponer los argumentos y tratar de convencer al adversario, no vencerlo, convencerlo de que tus argumentos, tus posiciones tienen mayor viabilidad, tienen mejor resultado para el logro de un objetivo común, que es vivir en paz, pero vivir con el respeto a la dignidad de las personas, con respeto a los derechos humanos y sobre todo con la búsqueda del bien común para todos, sin ningún tipo de privilegios o de diferenciación tan marcada como históricamente ha tenido Panamá. Panamá Licenciado. es de los países que... Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacerle 2 preguntas puntuales. Uno,
es el papel o la importancia del facilitador, en este caso la iglesia. Monseñor, el papel. Sí. Y dos, ya hemos visto que esta no es la única mesa, se han hecho muchas mesas en este país. Y yo sí creo que además de definir una agenda, en eso estoy de acuerdo con usted, una agenda previa, razonable. Si hacemos una agenda de 32 puntos no vamos a acabar nunca. Pero ¿no cree usted que hay que construir herramientas para legitimar los acuerdos para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con otros diálogos que se han quedado sin resultados efectivos? Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que planteas. Las mesas, normalmente la clase política gobernante la ha utilizado como dispersador o como la actuación de un bombero para apagar el fuego circunstancialmente, pero no se resuelve la causa profunda que genera la convulsión esporádicamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que ciertamente hay que establecer no solamente la legitimación de los resultados, sino los mecanismos efectivos para que estos acuerdos tengan una programación que conlleva además fechas, objetivos claros a alcanzar, metas para cumplir. Yo puedo hablar por la experiencia del Pacto de Estado por la Justicia. El Pacto de Estado por la Justicia, que se concretó en el 2005, tuvo la certeza de establecer, después de concluido el pacto, o los 180 días en donde se recogieron acuerdos para 38 recomendaciones para el mejoramiento de la justicia, se instituyó la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, que es el espacio responsable para que esos acuerdos se fuesen realizando. Y efectivamente de allí surgió la transformación del sistema penal inquisitivo mixto al sistema penal acusatorio, la modernización de la justicia administrativa que cambió de la justicia de policía a la justicia comunitaria de paz, la obligación y la necesidad de tener una modificación en el tema de la administración de justicia, de una carrera judicial moderna que dé garantía de que quien sea seleccionado para ocupar cargos en el sistema de justicia sean las personas más competentes. Todos esos acuerdos que fueron producto del Pacto de Estado por la Justicia se han realizado, no con la agilidad, la rapidez que se quería, porque esos acuerdos luego tienen que pasar por la voluntad política, que no siempre acompaña esos intereses del bien común, ¿no? Yo creo que hay un problema serio, que tenemos una clase política que no termina de entender el rol de los políticos en la conducción de un país, y eso dificulta cualquier tipo de acuerdos que puedan ser producto de espacios como estos, donde tú reúnes a las fuerzas vivas, a los sectores que ayudan a que el país vaya adelante, y sin embargo no tiene, porque no hay un mecanismo que le dé a eso no solo legitimidad, porque la tiene, el hecho de que sean los sectores representativos de las clases que componen la sociedad panameña, eso le da la legitimidad. Lo que no tiene esa legitimidad, no tiene fuerza política para que los gobernantes se vean obligados, porque no son vinculantes, y lo que hay que establecer son mecanismos de vincular a la clase política, a los gobiernos, a el compromiso con la ejecución de los acuerdos de cualquier tipo de mesa o de pacto. Doctor Ritter, ¿tiene pregunta? Yo quería hacer más bien un comentario con lo que dice Carlos, que es la necesidad de limitar, de encuadrar la discusión, encuadrar los temas, hasta dónde van a llegar. Miren, nada más para poner el ejemplo de los medicamentos. El 13 de febrero de este año, 13 de febrero, se nombró una comisión
para esto mismo, la que la encabeza el vicepresidente de la República, que está allá en la negociación. 13 de febrero, vamos a marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, y creo que no se ha llegado a nada en materia de abaratar. Se hizo ese Medixol, creo que se llama, pero en el rubro de abaratar los medicamentos no ha llegado absolutamente a nada. Entonces, no podemos aspirar que si no se ha hecho nada en 5 meses en una comisión que preside una de las personas que está negociando, nosotros podamos aspirar a que esto va a producir un resultado inmediato. Entonces, lo que yo quiero insistir, y en esto te lo consulto, te lo pregunto, Carlos, es ¿cómo se le pone límite a una discusión que no va a tener ninguna posibilidad de resolverse en un periodo corto para evitar o para que cesen los cierres y para que se puedan reabrir las escuelas? Te lo pregunto porque hay cuando hablamos, pues ya que es el cuarto tema que se ha introducido ahora en el diálogo, que es la corrupción, mira el tamaño y las aristas que tiene la corrupción, el sector público, el sector privado, la impunidad, las botellas, como más los temas que ya incorporó el gobierno motu proprio, es decir, por ejemplo, la reducción de la planilla estatal y demás, cómo se encuadra o cómo se limita un diálogo para que esto no sea una discusión tipo pacto del Bicentenario que demora 9 o 10 meses y al final no se llega. Yo creo que esto debiera tener, pero no sé cómo se come, Carlos, un diálogo, se le pone límites al diálogo. Sí, doctor Ritter, yo creo que usted plantea un tema que solemos evadir cuando nos planteamos posibles salidas a la situación que estamos viviendo. Primero, históricamente Panamá no ha tenido experiencias de luchas o de conquistas que tengan un efecto esencial, o yo diría un efecto trascendente en la vida del país. Nosotros no hemos liberado luchas sangrientas, guerras, como han vivido otros países. Eso tiene que ver con el origen de la composición del Estado panameño. Nosotros hemos estado acostumbrados a lograr avances en el desarrollo de la sociedad a partir de muchas intervenciones foráneas que por intereses propios tienen la preocupación de tener un país estable, un país en donde se haga posible el desarrollo de proyectos que son foráneos también. Eso nos da una particularidad que unos pueden ver como positiva, ¿no? Yo creo que esta preocupación de los efectos que tiene la educación, yo me pregunto si nuestra educación realmente no está aportando, sin crisis, no está aportando nada significativo a fortalecer una sociedad democrática, una sociedad productiva, porque es una educación deficiente. Todo esfuerzo, todo tipo de crisis tiene daños colaterales. Y nosotros nos preocupa el tema del cierre de las escuelas, que ciertamente tenemos que preocuparnos por ello, pero debemos tener una preocupación mayor por la urgente necesidad de cambiar las reglas del juego del país, de cambiar el modelo de sociedad panameña que tenemos, que ha generado las situaciones de empobrecimiento, de marginación, de exclusión, de concentración de la riqueza en manos de pocos y en sectores muy particulares, porque ha sido en torno a proyectos, otra vez, repito, proyectos foráneos, proyectos que no nacen del proceso participativo de la población panameña que define y decide
desarrollar su cultura y desarrollar su economía de una forma o de otra. En ese sentido, hay una falta de un verdadero sentido de pertenencia que es importante construir y que se construye a partir de cambios radicales en la formación del ser panameño. Y definitivamente, mientras nosotros no seamos capaces de entender que si queremos realmente ser soberanos, si realmente queremos ser una nación que se construye a partir de los valores y a partir de los aportes de los ciudadanos y ciudadanas panameñas, vamos a tener siempre este resultado de que otros o pequeños grupos son los que marcan el ritmo por donde debe ir el país. Tenemos que hacer esfuerzo por reforzar el sentido de pertenencia, pero esa pertenencia también debe estar previamente definida a qué queremos pertenecer. ¿Cuál es el Panamá que nosotros queremos promover y que queremos defender? Y que vamos a defender en los momentos que sean necesarios, asumiendo los costos de los efectos colaterales que tienen esta lucha. Pretender lograr un acuerdo eliminando todos los efectos colaterales es un sueño y una ilusión que no pasa en ninguna parte del mundo. Todo esfuerzo de este tipo en la crisis que está viviendo el país tiene que poner en la balanza los daños colaterales y después asumirlos. El mismo hecho de que los turistas se vean afectados es que si no podemos pretender hacer las transformaciones profundas que tiene que haber en Panamá sin que se afecte el turismo, sin que se afecte la educación, hasta lograr el objetivo que es modernizar y definir un pacto nuevo, un pacto social nuevo. Yo creo que en la historia, en mi opinión, Panamá nunca ha tenido la oportunidad de hacer su propio pacto social. Yo creo que se están dando condiciones. Yo creo que lo que ha pasado el fin de semana cambia radicalmente el concepto de negociación con las clases sociales o con los movimientos sociales. Tradicionalmente se pensaba que acordando con las dirigencias tú tenías asegurado los acuerdos. El fin de semana ha demostrado que no es suficiente el acuerdo con las dirigencias. El acuerdo se tiene que hacer con el movimiento social. La dirigencia es eso, dirigen o conducen a un movimiento, pero deben respetar la voluntad de su grupo al que representan. Y por lo tanto es el diálogo permanente y el flujo de información en la doble vía es importante. Esto lo ha demostrado, ha quedado claramente demostrado que esto positivamente ha cambiado, ¿no? Yo lo veo con optimismo y digo que bien que esté pasando lo que está pasando, porque al final vamos descubriendo que la forma de enfrentar la situación no es en la recámara con los que tienen el poder, bien sea del grupo, de la organización y del Estado, sino con la sociedad. Sí, el licenciado Lee, yo estoy de acuerdo con que lo que está ocurriendo es una especie de despertar y de que se expresa como consecuencia de un hartazgo de la sociedad sobre un conjunto de cosas que vienen pasando desde hace años. Es un despertar todavía cuantitativo. ¿Por qué lo digo? Todas las partes debemos tomarnos el tiempo para sacar las conclusiones que haya que sacar de estos procesos. Son procesos sociales complejos. Y mi pregunta va dirigida ahora hacia el tema de la partidocracia. Porque, bueno, acabamos de iniciar recién un proceso electoral en este país. Y no vaya a ser que tengamos todo esto ahora y al cabo de un año y medio, estemos de nuevo votando por las mismas personas que ahora, en cierto modo, mayoría de ellos, no diré que todos, forman parte
de las causas de esta compleja situación en la que estamos. O sea, ¿cómo convertimos esto, que yo reconozco, es un despertar de indignación social? ¿Cómo convertimos esto en lecciones que nos permitan apuntar a transformaciones más profundas, que lleguen o alcancen este tema tan vital que es escoger autoridades que realmente nos representen? Sí, y yo creo que lo que está pasando deja en evidencia que las reclamaciones están tocando temas profundos como la democracia. O sea, nosotros hemos vivido una falsa democracia, una democracia secuestrada por una clase política que a su vez esa clase política responde a intereses económicos. Lo que está diciendo la comunidad, la sociedad civil, es no nos sentimos representados por la clase política. Los gobiernos no nos están representando. Entonces, en esa reclamación o detrás de esa reclamación, lo que estamos cuestionando es el modelo de democracia que está viviendo el país, por llamarla de alguna forma. Y lo que se está proponiendo como alternativa a ese modelo de democracia que estamos viviendo es una democracia participativa, no la democracia representativa. Yo creo que en el mundo entero la democracia representativa ha venido siendo cuestionada fuertemente porque los sectores mayoritarios no sienten su representación en los partidos políticos. Haciendo la salvedad que no hay que demonizar a los partidos políticos. Yo estoy convencido que la forma organizativa para conquistar y pelear el poder político de una nación es a través de partidos políticos, pero partidos políticos que no estén desnaturalizados, partidos políticos que hagan el rol o ejerzan el rol pertinente de un partido político, que tenga una ideología que lo sustente y que sea transparente y que todo el mundo pueda tener acceso y conocer esa ideología que abarca o que fortalece al determinado partido político. Que tenga una reglamentación que sea fundamentada en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Entonces, yo creo que estamos cuestionando los cimientos de estructuras y de instituciones que ya están desfasadas, que no están dando respuesta a las necesidades de la colectividad. Y es mucho más allá de si el aumento o no de la canasta básica o de la gasolina. Esos son los detonantes o las causas o los motivos que nos permiten expresar el descontento con una estructura y una institucionalidad que ha demostrado su incapacidad de responder y de solucionar el compromiso que debemos todos tener por el bien común. Carlos Lee, abogado y activista de la sociedad civil. Muchas gracias, Carlos, acompañándonos en esta análisis de la coyuntura nacional, de todo lo que está sucediendo, del llamado al diálogo del llamado al diálogo de la Iglesia Católica, en donde está Monseñor José Domingo Ulloa como facilitador. Y ya pareciera que todas las partes han confirmado, como se dijo muy temprano en horas de la madrugada, con la mediación del arzobispo de Panamá. Carlos, muchas gracias y buen día. Gracias a ti, Axel. Bien, vamos.